El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. Mis padres usaron de sirvienta a mi esposa embarazada durante un mes mientras estaba fuera por trabajo, pero ese trabajo los podría haber ayudado. Nunca pensé que mi vida tomaría este rumbo. Siempre fui el hijo ejemplar, el que hacía todo según las expectativas de mis padres. Estudié la carrera que ellos querían, me casé a la edad adecuada, y siempre les mostré el respeto que ellos consideraban merecer. Pero hay momentos en la vida en que el respeto y el amor se confunden con la obediencia ciega, y las expectativas se convierten en cadenas invisibles que te aprisionan sin que te des cuenta. Mi esposa, Lucía, y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba enfermería mientras yo terminaba ingeniería civil. Desde el principio, mis padres la miraron con cierta reserva. Lucía venía de una familia humilde del sur. Hablaba con un acento diferente y tenía costumbres que a mis padres les parecían peculiares. Pero yo me enamoré de su sinceridad, de cómo veía la vida con una claridad que a mí me faltaba, de su fortaleza para superar los obstáculos que la vida le había puesto. Nos casamos hace 2 años, en una ceremonia sencilla. Mis padres asistieron con una sonrisa forzada en los labios. «Podrías haber encontrado a alguien más apropiado», me dijo mi madre el día antes de la boda. Fingí no escucharla. Quizás ese fue mi primer error, dejar pasar esos comentarios como si no importaran. Lucía y yo compramos un pequeño apartamento cerca del centro de la ciudad. Yo había conseguido un puesto en una constructora y ella trabajaba en el hospital local. Éramos felices, estábamos construyendo nuestro propio mundo lejos de las expectativas de mis padres. O eso creía yo. La noticia del embarazo nos llegó como una explosión de alegría. Lucía tenía 4 meses cuando me llamaron de la constructora. Había surgido un proyecto en el extranjero, un contrato con un sueldo que triplicaba lo que ganaba aquí. Era una oportunidad única para asegurar nuestro futuro, especialmente ahora que íbamos a ser 3 en la familia. El problema era que tendría que estar fuera durante un mes completo. Lucía me animó a aceptar. «Estaré bien», me aseguró con esa sonrisa que siempre me tranquilizaba. «Es solo un mes y cuando vuelvas tendremos más estabilidad para recibir a nuestro bebé». Lo que no sabíamos en ese momento es que mi madre había estado escuchando nuestra conversación telefónica. Esa misma tarde apareció en nuestra puerta con mi padre. «Hemos pensado que Lucía podría quedarse con nosotros mientras estás fuera», dijo mi madre con una sonrisa que ahora, mirando hacia atrás, debería haberme alertado. «Está embarazada, no debería estar sola». En ese momento, la propuesta me pareció razonable. Mis padres vivían en una casa grande a las afueras, con jardín y aire fresco. Pensé que sería mejor para Lucía que quedarse sola en nuestro pequeño apartamento en el centro. Lucía se mostró reticente al principio, pero accedió al ver mi entusiasmo. Otra señal que debería haber notado. Me fui a principios de marzo. El proyecto estaba en una pequeña ciudad costera de Portugal, donde una empresa internacional estaba construyendo un complejo turístico. Mi trabajo consistía en supervisar las obras y asegurarme de que todo se realizaba según los planos establecidos. El trabajo era intenso, a menudo trabajaba 12 horas diarias, pero el sueldo compensaba el esfuerzo. La primera semana, las llamadas con Lucía eran normales. Me contaba sobre su día, sobre cómo el bebé se movía cada vez más, sobre las ecografías a las que mis padres la acompañaban. Parecía que todo iba bien. Fue en la segunda semana cuando empecé a notar algo extraño. Lucía parecía cansada en nuestras videollamadas, tenía ojeras pronunciadas y su sonrisa ya no era tan luminosa como antes. Cuando le preguntaba si estaba bien, siempre me decía que sí, que solo era el embarazo que la agotaba. Pero había algo en su voz, una tensión que no sabía identificar. A mediados de la tercera semana, recibí una llamada de Elena, la mejor amiga de Lucía. Nunca olvidaré esa conversación. «Tu esposa está siendo tratada como una sirvienta por tus padres», me dijo sin rodeos. «Le hacen limpiar toda la casa, cocinar para ellos, lavar la ropa, incluso arreglar el jardín. Está agotada, Martín, y tiene miedo de decírtelo porque no quiere causarte problemas con tus padres». Al principio no quise creerlo. Mis padres eran estrictos, sí, pero no serían capaces de algo así, especialmente sabiendo que Lucía estaba embarazada. Llamé inmediatamente a Lucía, pero ella negó todo, dijo que Elena exageraba, que solo ayudaba un poco en la casa como agradecimiento por dejarla quedarse allí. Pero yo conocía a Lucía. Sabía cuando me estaba ocultando algo. Podía ver el cansancio en sus ojos, la tensión en sus hombros.
Y entonces recordé detalles de nuestras anteriores conversaciones, como mencionaba de pasada que había estado limpiando las ventanas, o que había cocinado un plato elaborado que a mi padre le gustaba especialmente, o que había ido al mercado a comprar productos frescos porque mi madre insistía en que eran mejores para el bebé. Llamé a mis padres esa misma noche. La conversación fue tensa desde el principio. Lucía está aquí como invitada, no como sirvienta, les dije directamente. No sé de qué hablas, respondió mi madre con esa voz fría que usaba cuando se sentía acorralada. Tu esposa se ofreció a ayudar en la casa. Nosotros no le pedimos nada. Mamá, está embarazada. No debería estar limpiando ventanas o arreglando el jardín. El embarazo no es una enfermedad, intervino mi padre. Mi madre trabajó en el campo hasta el día que me dio a luz. Además, le estamos haciendo un favor a dejarla quedarse aquí. Lo mínimo que puede hacer es ayudar un poco. En ese momento supe que Elena tenía razón. Mis padres veían a Lucía como alguien inferior, alguien que debía ganarse su lugar en la familia. Y yo había sido tan ingenuo como para dejarla allí, pensando que estaría mejor. Lo que mis padres no sabían, lo que yo no les había contado, era que parte del contrato que había firmado incluía una cláusula de ayuda familiar. La empresa ofrecía un subsidio para los padres o suegros de los empleados que estuvieran en situación económica precaria. Mi padre había perdido su trabajo el año anterior y, aunque no me lo decían directamente, sabía que estaban pasando por dificultades económicas. Ese subsidio podría haberles ayudado considerablemente. Pero en ese momento, viendo cómo trataban a mi esposa, decidí que no merecían esa ayuda. No se trataba solo del dinero, sino del respeto, de la dignidad con la que trataban a la mujer que yo amaba, a la madre de su futuro nieto. Le dije a Lucía que hiciera las maletas, que volviera a nuestro apartamento. Ella lloró de alivio cuando se lo dije. Me contó entonces la verdad, cómo mi madre la despertaba cada mañana a las 6 para que preparara el desayuno, cómo le daba una lista interminable de tareas diarias, cómo criticaba cada cosa que hacía, desde la forma en que doblaba la ropa hasta cómo freía los huevos. Quería demostrarte que podía llevarme bien con ellos, me confesó entre lágrimas. Sé lo importante es que son para ti. Esa noche no dormí. Pensaba en todas las veces que había ignorado las señales, en cómo había priorizado la paz familiar sobre el bienestar de mi esposa. Me sentía culpable, traicionado y, sobre todo, furioso conmigo mismo por no haber visto lo que estaba pasando. Al día siguiente, pedí permiso para regresar antes. Mi jefe, al explicarle la situación, no solo me lo concedió, sino que me ofreció llevarme parte del trabajo para hacerlo desde casa. Estaba de vuelta en España 3 días después. La confrontación con mis padres fue inevitable. Les mostré las fotos que Lucía había tomado disimuladamente, las listas de tareas escritas por mi madre, las marcas en sus manos por los productos de limpieza, los mensajes de texto donde mi madre le ordenaba qué comida preparar para la cena. ¿Cómo pudieron hacerle esto?, les pregunté con una calma que no sentía. Está embarazada de 5 meses. Es la madre de su nieto. Mi madre tuvo la audacia de mostrarse ofendida. Solo queríamos asegurarnos de que fuera una buena esposa para ti. No es de nuestra clase, Martín. Necesitábamos saber si podía adaptarse a nuestras costumbres. ¿Nuestras costumbres? ¿Tratar a las personas como sirvientes? Esa no es la educación que me dieron, o al menos no es la que yo recuerdo. Mi padre, que siempre había sido más práctico, intentó calmar las aguas. Quizás nos excedimos un poco, pero lo hicimos por ti, para asegurarnos de que ella sea la adecuada. Les mostré entonces los papeles del subsidio. Les expliqué cómo ese trabajo que me había alejado de casa durante un mes podría haber sido un salvavidas para ellos en su situación económica. Pero ahora, les dije, no estoy seguro de querer ayudarlos. No después de cómo trataron a mi esposa. Salí de su casa ese día con la certeza de que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. Ya no era el hijo obediente que hacía todo lo que ellos esperaban. Era un hombre que tenía que proteger a su familia, a la familia que había elegido formar. Lucía y yo pasamos los días siguientes hablando, procesando lo que había sucedido. Ella, con esa fuerza que siempre me había maravillado, no quería que rompiera completamente con mis padres. Son tu familia, me dijo, y pronto serán los abuelos de nuestro hijo. Necesitamos encontrar una manera de seguir adelante. Le pregunté cómo podía ser tan comprensiva después de todo lo que había pasado. Me miró con esos ojos que parecían ver dentro de mi alma y me dijo algo que nunca olvidaré. Porque entiendo lo que es sentirse fuera de lugar, lo que es querer proteger lo que consideras tuyo. Tus padres tienen miedo de perder a su hijo, igual que yo tenía miedo de no ser suficiente para ellos.
La diferencia es cómo manejamos ese miedo. Pasaron semanas antes de que volviera a hablar con mis padres. Fue difícil, hubo lágrimas y reproches, pero finalmente llegamos a un entendimiento. Les expliqué que si querían formar parte de la vida de su nieto, tendrían que aceptar y respetar a Lucía como mi esposa, como parte integral de nuestra familia. También les ofrecí el subsidio, con condiciones. Tendrían que asistir a terapia familiar con nosotros, tendrían que trabajar en su comportamiento y sus prejuicios. No fue fácil para ellos aceptar, especialmente para mi madre que siempre había sido tan orgullosa. Pero la perspectiva de perder a su único hijo y a su nieto por nacer fue un motivador poderoso. Hoy, 4 meses después, las cosas están mejorando lentamente. La terapia familiar está ayudando, aunque todavía hay momentos de tensión. Mi madre y Lucía nunca serán mejores amigas, pero hay un respeto mutuo que antes no existía. Y mi padre, sorprendentemente, ha desarrollado un cariño especial por Lucía, especialmente ahora que el embarazo está más avanzado. El subsidio ha permitido a mis padres estabilizar su situación económica. Mi padre ha encontrado un nuevo trabajo y mi madre ha vuelto a sus clases de pintura, algo que había abandonado hace años debido a las presiones financieras. En cuanto a nosotros, Lucía y yo estamos más unidos que nunca. Este incidente, doloroso como fue, nos permitió establecer límites claros con mi familia, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. También nos enseñó la importancia de la comunicación honesta, de no dejar que el miedo a los conflictos nos impida defender lo que es justo. El bebé nacerá en un mes. Será una niña y hemos decidido llamarla Elena, como la amiga que tuvo el valor de decirme la verdad cuando todos los demás guardaban silencio. Espero enseñarle el valor de la honestidad, del respeto y, sobre todo, de la dignidad. Espero que nunca permita que nadie la trate como menos de lo que es, ni siquiera en nombre del amor o la tradición familiar. Esta experiencia me ha enseñado que a veces, lo que parece una oportunidad profesional que te aleja temporalmente de tu hogar, puede convertirse en una revelación sobre quiénes son realmente las personas que te rodean. Y que a veces, las ayudas que podrías ofrecer no son recibidas porque el orgullo y los prejuicios se interponen en el camino. Pero también me ha enseñado que el perdón es posible, que las personas pueden cambiar si tienen la voluntad de hacerlo, que las familias, tan complejas y a veces dolorosas como son, también pueden sanar si hay amor y voluntad de ambas partes. Ahora, mientras espero ansiosamente la llegada de mi hija, me pregunto qué tipo de abuelos serán mis padres, qué tipo de padre seré yo. Solo puedo esperar que todos hayamos aprendido la lección más importante, que el respeto y el amor verdadero no se imponen, se ganan día a día con nuestras acciones y nuestras palabras. Y que, a veces, el trabajo que nos aleja temporalmente de casa puede ser el que nos ayude a ver con claridad lo que realmente importa en la vida. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.